Bueno, muy buenas noches. Dios les bendiga. Gusto saludarlos, amados hermanos. Vamos a continuar con nuestra clase de evangelismo y le vamos a dar el paso a nuestro hermanito Orlando Córdoba, que nos tiene la enseñanza de la noche de hoy. Adelante, hermanito Orlando. Dios le bendiga. Amén, hermano. Gracias, hermano. Pues Dios los bendiga a todos en esta maravillosa tarde, noche. Pues vamos a continuar con nuestras clases, hermanos, que venimos hablando sobre el Evangelio para, pues más que nada para este, ayudarnos, hermanos, unos a otros a servir de la mejor manera en este ministerio de la evangelización. Y pues eh, vamos a ver, hermanos, bueno, hace algunas clases anteriores vimos lo que debemos de saber sobre el Evangelio de Cristo y vimos que eh, el Evangelio de Cristo tiene prioridad. Vimos también que el Evangelio de Cristo, hermanos, es la verdad específica que necesitamos para la salvación. Sí. Fueron dos puntos importantes que estuvimos escudriñando, hermanos. Eh, y hoy, hermanos, pues vamos a echar otro punto muy importante, hermanos, sobre el Evangelio. Eh, Según la Escritura, hermanos, el Evangelio, hermanos, que tenemos en la Escritura, eh, la Biblia lo presenta como el misterio de Dios, ¿sí? El misterio de Dios. Eh, Vamos a leer Colosenses, por favor, hermanos. Vamos a iniciar con Colosenses, capítulo 2, versículo 1 al 3. Colosenses 2 del 1 al 3. Sí, por favor. Dice la palabra, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en Laodicea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas en pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Wow. Amén. Fíjense, hermanos, algo que hemos visto siempre en el apóstol Pablo, hermanos, que es el que más escribe acerca de este misterio y el quien habla también de la revelación, hermanos. Dice el versículo 2, para que seáis consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. ¿Con qué propósito? Dice, bueno, con el propósito de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. O sea, el misterio, hermanos, fíjense, habla en singular, hermanos. Sí, misterio, habla de un misterio, ¿sí? Este misterio pertenece al Padre y pertenece a Cristo, hermanos, pero se habla de un misterio. Aunque, según la Escritura, hermanos, hay muchos misterios, pero vamos a preguntarnos, hermanos, ¿qué es un misterio, hermanos? ¿Qué es un misterio? Eh, Estuve Algo que buscando, hermanos, existe, algunos sinónimos. algo que existe y ya es, pero no está dado a conocer, está escondido. Algo escondido, exactamente, algo que se ha escondido, algo oculto, ¿sí? Algo secreto, ¿verdad? Algo que en la que se ha guardado discreción, también se usa eso, ¿no? Se ha guardado discreción, algo que se ha reservado, hermanos, algo que alguien nada más tiene en intimidad, pero no se ha dado, hermanos, de una manera pública. Un misterio en el Nuevo Testamento, hermanos, es algo que estaba oculto, que se guardaba en secreto y no se había dado a conocer a los hombres en generaciones anteriores. ¿Sí? En el caso de la generación de Pablo, hermanos, Pablo, hermanos, es el quien habla de la revelación del misterio de Dios. Dice vamos a buscar por favor 1 Corintios 4:1, hermanos. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1.
Debemos de saber, hermanos, que no solamente existe un misterio en las Escrituras, existen muchos misterios, según 1 Corintios 4:1. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Muy bien. Fíjense, aquí ya habla, hermanos, en plural, hermano, misterios de Dios. ¿Qué significa eso? Bueno, que existen muchos misterios, hermano. Pero hay uno exclusivo, ¿sí? Hay uno exclusivo, hermanos, de la cual tiene que ver exactamente, hermanos, con la salvación, con la justificación, ¿sí? Con la redención, hermanos, no solamente de los judíos, sino también de los gentiles. Según 1 Corintios 2, vamos a 1 Corintios 2, versículos 7 y 8, por favor. Primera Corintios, capítulo 2, versículos 7 y 8. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 8 también, hermano, Pío. La, la que la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Muy bien, hermanos. Fíjense. Este versículo, hermanos, hace mención de la sabiduría de Dios en misterio, hermanos. Y esa sabiduría de Dios en misterio habla de una sabiduría que estuvo, ¿cómo dice? Oculta. Estuvo oculta, hermanos. Pero este misterio, hermanos, esta sabiduría oculta, Dios la había predestinado, hermanos, antes de los siglos, hermanos, para nuestra gloria. ¿Sí? Esta sabiduría oculta, hermanos, ninguno de los príncipes, hermanos, la conoció. Si no hubiera estado oculto esta sabiduría, si no hubiera estado oculto este misterio, hermanos, entonces dice, nunca hubieran, ¿qué dice? Crucificado al Señor de gloria. Nunca lo hubieran crucificado, hermanos. ¿Lo ven? Entonces, este misterio, hermanos, de la crucifixión, este misterio de Dios, hermanos, de la crucifixión, está hablando exactamente, hermanos, que el evangelio es el misterio de Dios, hermanos. Es conocido como el misterio de Dios. Así que lo que debemos de saber concerniente al evangelio, hermanos, bueno, lo que debemos saber sobre el evangelio es que el evangelio es el misterio de Dios. Es un misterio, hermanos, que estuvo escondido, hermanos. Estuvo escondido. La escritura, hermanos, le llama la sabiduría oculta. ¿Sí? Fue una sabiduría oculta, hermanos. Vamos a leer, por favor, vamos a buscar por favor 1 Corintios, capítulo 1. Vamos a leer del 17 al 31, hermanos. Está un poquito larga la lectura, pero lo vamos a ir explicando tantito. 1 Corintios 1, versículo 17 al 31. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los
creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para ser lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Amén. Muchas gracias, hermano Pío. Pues fíjense, hermanos, algo muy maravilloso que podemos considerar aquí es que esta sabiduría oculta, hermanos, este misterio de Dios, esta sabiduría oculta, nada tiene que ver, hermanos, con la sabiduría humana. ¿Sí? Nada tiene que ver, hermanos. Y por eso, hermanos, es importante no mezclar la sabiduría humana con la sabiduría, hermanos, del evangelio, de lo que es el evangelio, hermanos. Por eso dice el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Y dice, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, hermanos. Al predicar, hermanos, este misterio, hermanos, de Dios, este misterio que es el evangelio, no debemos de mezclar la sabiduría humana, la sabiduría de palabras, para no hacer vana la cruz de Cristo. ¿Por qué? Dice el 18, hermanos. Porque la palabra de la cruz, hermanos, es locura. Es locura a los que se pierden, hermanos. Sí. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, esta palabra de la cruz es el poder de Dios, hermanos. Acuérdense que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, según Romanos 1:16. Dice el 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ciertamente, hermanos, la salvación, hermanos, que presenta Jesús a través de su evangelio, hermanos, nada tiene que ver, hermanos, con la salvación que el hombre ha presentado, hermanos. Ustedes saben que el hombre por naturaleza, y bueno, tenemos aquí la Iglesia Apostólica Romana, hermanos, que te enseña que en base a tus buenas obras, tú te puedes ir al cielo, tú puedes ser salvo por ser bueno, ¿sí? Solamente por ser bueno, hermanos. Pero la realidad, hermanos, es que cuando se predica el evangelio, hermanos, cuando se predica la sabiduría oculta, ¿sí? Que Dios reveló, ¿sí? Que es el evangelio, hermanos, queda destruida la sabiduría humana, hermanos. Pero cuando usted confronta lo que Dios quiere que hagamos, hermanos, con lo que el mundo dice hacer para poder ir con Dios, no concuerda, hermanos. No concuerda. Esos argumentos que usan, hermanos, para ser salvo nada más por ser bueno, ¿sí? Ser salvo nada más por hacer buenas obras, eh, eso queda, esa sabiduría queda destruida, hermanos. O como la sabiduría que hoy se practica mucho con respecto al bautismo de niños, ¿sí? Ahorita se practica mucho esa sabiduría, hermanos, humana, por cierto, de bautizar niños. Pero cuando usted saca a relucir, hermano, la sabiduría de Dios, la sabiduría oculta, hermano, nos damos cuenta que esta sabiduría que estaba oculta, hermano, nos muestra que ahora el bautismo, hermanos, que necesitamos
no tiene nada que ver con el bautismo que se usan las personas, hermanos, de niños. ¿Sí? Esa sabiduría queda destruida, hermanos. O los que enseñan, hermanos, que solamente con aceptar a Cristo en el corazón ya podemos ser salvos. ¿Sí? Como dice, bueno, se agarran el texto, ¿no? De Hechos 2, Hechos 16, hermanos. Hechos 16, cuando dijo a Pablo y Silas al carcelero, creen en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Allá en Hechos 16, 31. Pero cuando usted, hermanos, cuando usted predica el evangelio, cuando usted predica el misterio, hermanos, de Dios, que para ser salvo, hermanos, no es suficiente nada más creer en Jesucristo. Para ser salvo se necesita, hermanos, obedecer el evangelio bautizándose para el perdón. Entonces esa sabiduría, hermanos, de los sabios queda destruida, hermanos. Por eso dice el versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20, hermanos, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Ciertamente, hermanos, el mundo tiene su sabiduría, hermanos, tiene su idea de cómo prepararse para ir al cielo. Y empiezan, hermanos, ahí las buenas obras, supuestamente. Pero acuérdense, hermanos, que la Escritura dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros. ¿Ah? Y dice que no es por obra, hermanos, para que nadie, ¿qué? Nadie se gloríe. Así que, hermanos, el mundo, hermanos, también ha creado o ha inventado, hermanos, religiones. Religiones en el nombre del cristianismo, hermanos. Pero cuando usted saca a relucir, hermanos, o cuando usted predica este misterio escondido, este misterio, hermanos, que se reveló, esta sabiduría que estaba oculta, ¿sí? Que es el evangelio. En cuanto a salvación, hermanos, en cuanto a iniciar el camino que nos lleva al cielo, ¿dónde queda el sabio, hermanos? No encuentra lugar en la verdad del evangelio. ¿Dónde está el disputado de este siglo, hermanos? No hay quien te gane, hermanos, en cuanto al argumento, hermanos, del verdadero evangelio. ¿Sí? Y dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues sí. Por eso, hermanos, a la predicación del evangelio se llama la locura de la predicación. Dice el versículo 21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por medio de qué dice? Por la locura de la predicación. Sí. Fíjense nomás, hermano. Por eso es, hermanos, de que no concuerda, hermanos, el evangelio de Cristo no concuerda con la sabiduría del mundo. El evangelio de Cristo, hermanos, no concuerda con la sabiduría del mundo religioso, del mundo laboral, hermanos, del mundo social. No concuerda, hermanos. No concuerda. Por eso, hermanos, dice aquí la escritura que pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Qué hizo Dios, hermanos? Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, hermanos. Versículo 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros, hermanos, nosotros, los que hemos recibido, hermanos, este misterio escondido, este misterio, hermanos, revelado, este misterio esta sabiduría que estaba oculta, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Ustedes se acordarán, hermanos, que cuando el apóstol Pablo, hermano, estuvo allá en Atenas, en el Areópago, y lo estaban, pues este palabrero, ¿qué nuevas enseñanzas trae? Decían, ¿no? Y lo comenzaron a escuchar, hermanos. Pero cuando habló de la resurrección, ¿se acuerdan qué hicieron? Ya te diremos otro día, Pablo. ¿Por qué, hermanos? Porque pensaron que estaba loco hablando de resurrección, hermanos. Sí.
Es una locura hablar de resurrección. Sin embargo, hermanos, dice el versículo 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, 7 tropezadero y para los gentiles locura. Ahora, verso 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios. Cristo, hermanos, es poder de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Él fue el que nos trajo el Evangelio, hermanos. Acuérdense que Él recibió, hermanos, el poder. Según Juan, hermanos, capítulo 10, versos 17 y 18. Él claramente dice, hermanos, que Él recibió el poder de poner su vida y el poder de volverla a tomar. Él dijo que su vida nadie se la quitó, hermanos, sino que Él la puso por su propia cuenta. Porque Él tenía el poder, hermanos, de poner su vida y de volverla a tomar. Y dice claramente Jesús que ese poder o ese mandamiento lo recibió de su Padre. Así que Jesús, hermanos, es poder de Dios. Jesús es sabiduría de Dios, hermanos. Dios, hermanos, de una manera, trazó de una manera tan exacta, tan precisa los tiempos, precisó, hermanos, la manera de que Jesús viniera a este mundo, precisó la manera, hermanos, el tiempo en que naciera. Según Gálatas 4:4 dice que cuando llegó el tiempo, hermanos, Jesús nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Sí? Todo lo trazó de una manera, hermanos, sabia. Y todavía así, hermanos, también trazó la manera de que nosotros debemos de obedecer este evangelio. ¿Sí? Todo eso no está basado en Jesús como poder de Dios y como sabiduría de Dios. Dice el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Podríamos decir, hermanos, que Dios, hermano, lo más que Dios podemos decir así, hermanos, ignorar, es lo que más nos hizo a nosotros conocer, hermanos, en su sabiduría, lo que realmente necesitamos. ¿Sí? Porque Dios en su sabiduría, hermanos, nos mostró lo más mínimo, podemos decir, hermanos, de todo lo que Dios sabe. Dios mostró en lo mínimo, hermanos, una gran sabiduría para nosotros en cuanto a salvación se refiere. Porque dice el 25, hermanos, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Eso significa, hermanos, que el hombre con su sabiduría jamás puede compararse, hermanos, con la sabiduría de Dios. Y lo fuerte del hombre jamás puede compararse, hermanos, con la debilidad de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios en su infinito, hermanos, en su infinitud, es más poderoso, es más sabio, como los atributos que tiene de omnisciente, de que todo lo sabe, de omnipresente, que puede estar en todo lugar. De tal manera, hermanos, que nos aconseja el versículo 26, donde dice, pues mirad, hermanos, ya aplicándolos a nosotros, hermanos, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ¿sí? Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de que nadie se jacte, hermanos, en su presencia, hermanos. Nadie se jacte. Es decir, hermanos, no podemos jactarnos por lo que sabemos, hermanos, del Evangelio, porque predicamos el Evangelio. Esa sabiduría, hermanos, no es del hombre. Esa sabiduría, hermanos, es de Dios.
Por eso dice el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios. O sea, no necesitamos, hermanos, ser muy sabios, hermanos, para predicar este misterio, para compartir este misterio escondido, esta sabiduría oculta. No necesitamos ser muchos sabios, muy sabios según la carne. No necesitamos ser muy poderosos. No necesitamos ser de la realeza, hermano, ¿verdad? Para poder decir, yo sí puedo predicar el evangelio, pero tú no puedes. No, yo sí tengo sabiduría, tú no tienes sabiduría. Yo soy fuerte, tú no puedes porque eres débil. No puedes predicar el evangelio, no puedes compartir este misterio escondido. No podemos decir eso, hermano, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque Dios escogió lo necio del mundo, hermanos, para avergonzar a los sabios. Dios escogió lo débil, hermanos, para avergonzar a los fuertes. Dios escogió lo vil y lo menospreciado. Escogió, hermanos, lo que no es para deshacer lo que es. Así que por eso, hermanos, ninguno de nosotros, al predicar este misterio, hermanos, al compartir este misterio escondido, nadie tenemos por qué jactarnos, hermanos, de esto. Dice el versículo 30, mas por él estáis vosotros en Cristo. Es decir, hermanos, por la gracia de Dios, por este misterio de Dios, hermanos, por lo que esta sabiduría que Dios tenía oculta, hermanos, y que ahora nosotros hemos conocido, es que estamos en Cristo Jesús, hermanos, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Jesús ha sido hecho por Dios justificación. Jesús nos ha sido hecho por Dios santificación. Jesús por Jesús nos ha sido hecho la redención. Ahora, si quieres realmente gloriarte, dice este texto, hermano, versículo 31, debemos gloriarnos en Jesús, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, es el resultado o la respuesta a todos, no solamente a uno, sino a todos los misterios de Dios, hermanos. Por eso, hermanos, cuando predicamos el evangelio, no necesitamos, hermanos, ser muchos sabios, muy sabios. Para predicar el evangelio, hermanos, no necesitamos ser de la nobleza, hermanos. Para predicar el evangelio no necesitamos ser fuertes, muy fuertes, hermanos. Para predicar el evangelio necesitamos ser muy sabios, hermanos. Solamente necesitamos estar en Cristo, ¿sí? Como dice el versículo 30, más por él estáis vosotros en Cristo. Solamente eso necesitamos, hermano. Necesitamos estar en Cristo Jesús, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús, hermanos, para nosotros es esa sabiduría. Cristo Jesús para nosotros debe ser esa justificación. Cristo para nosotros debe ser esa santificación. Cristo para nosotros debe ser esa redención, hermanos. Y todo esto, ¿en dónde se concentra todo esto? En el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Vamos a capítulo 2, por favor, hermanos. Pasamos al capítulo 2, que sigue mencionando, hermanos, hablando de este misterio que estaba oculto, esta sabiduría oculta. Vamos a leer del 1 al 16, por favor. Primero Corintios 2, versículo 1 al 16. Amén, hermano. Por favor, hermano Samuel, adelante. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría,
sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no en este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Gracias, hermano Samuel. Pues bien, hermano. Continuando, hermanos, del capítulo 1 que hace mención, hermanos, del misterio escondido, la sabiduría oculta. Hace mención, hermanos, el versículo 1, que cuando llegó el apóstol Pablo a Corinto, llegó para anunciarles el testimonio de Dios. Ese testimonio de Dios, hermanos, tiene que ver con el misterio escondido, el misterio de Dios, hermanos, es decir, el evangelio. Y dice que no llegó, hermanos, con excelencia de palabras o de sabiduría, hablando, hermanos, palabras humanas, palabras, ideas propias del hombre. No, no consiste en eso, hermanos. Pues dice el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, el mensaje, hermanos, específico está en lo que es Jesús y lo que Jesús hizo para nuestra salvación. Dice el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El apóstol Pablo, hermanos, parece ser, según el versículo 4, que las palabras que él dijo, las palabras que él predicó, no se tuvo que preparar, hermanos, en ese sentido, ¿verdad? Humana, una preparación humana para dar una excelencia, hermanos, de sabiduría. Lo que él se enfocó, hermanos, fue dejarse llevar, hermanos, por el Espíritu de Dios y por el poder de Dios, hermanos. Acuérdense, hermanos, que
el poder de Dios, el poder exclusivo que Dios usa para nuestra salvación, según Romanos 16, se llama evangelio. No hay otro poder de Dios, no existe otro poder, solamente el evangelio, hermanos. Así que cuando él predicó, hermanos, él predicó con demostración del Espíritu. Él predicó, hermano, con la demostración del poder. ¿Cuál poder? El poder del evangelio. ¿Para qué? Dice el versículo 5. Para que la fe de nuestros hermanos en Corinto no estuviera fundada en la sabiduría humana, hermanos, sino que estuviera fundada en la base principal que es Cristo, hermanos, que es el poder de Dios. Por eso, hermanos, leíamos, ¿verdad?, que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Sin embargo, dice el versículo 6, hermanos, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahora, pero la pregunta es, ¿qué clase de sabiduría, hermanos? O sea, el hecho, hermanos, de que no hablemos sabiduría humana no significa que el evangelio no esté fundada en una sabiduría. Por eso dice el versículo 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahora, ¿qué clase de sabiduría? Dice el versículo 6, hermanos, no sabiduría, pero no de este siglo. Sabiduría, hermanos, no de los sabios, estos príncipes sabios, ¿verdad?, que perecen, no, de esa sabiduría no. Entonces, ¿qué clase de sabiduría? Versículo 7, hermano. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Ahí está identificando la sabiduría, hermanos. O sea, la predicación del evangelio, hermano, está basada en una sabiduría, pero no una sabiduría humana, hermano. No una sabiduría de este mundo, sino una sabiduría de Dios. Dice el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. ¿Cuál sabiduría? Dice, la sabiduría oculta. Esa sabiduría que hablamos, la que estaba oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, para nuestra salvación, hermanos, para nuestra reconciliación, para nuestra esperanza, hermanos. Dice el versículo 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esta sabiduría, hermanos, estaba oculta de las autoridades, hermanos, que están en eminencia, ¿verdad?, en nuestros, bueno, hablando ya en aquel entonces, hermanos, que era Roma, el imperio, ¿verdad?, pues estaba escondida, hermanos, de las autoridades romanas, ¿sí? Estaba escondida, hermanos, del mundo entero, hermanos. Por eso dice el versículo 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Realmente, hermanos, donde dice ni han subido en corazón de hombre, significa que ni siquiera se imaginaban, hermanos. Y pues tenemos muchas expresiones, hermanos, en la escritura hablando de Jesús, porque acuérdense que cuando habló Jesús de su muerte, eh, le hicieron la pregunta a Jesús, hermanos, de que cómo es que iba a morir el Cristo sin que antes, ¿verdad?, que porque iba a venir Elías primero, y Jesús dijo, no, pues Elías ya vino, sí. Elías ya vino. Ni se imaginaban, hermano, que Juan el Bautista, hermanos, trajera el espíritu de Elías. O sea, Dios de alguna manera preparó, hermanos, con esta sabiduría para los que le aman, todo a su tiempo, todo a su forma, todo a su manera, hermanos. Pero dice el versículo 10, y esta es la ventaja, hermanos, la ventaja que nosotros tenemos como hijos de Dios. Dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Pablo como apóstol, hermanos, tenía esa bendición, hermanos, de que a él se le reveló por medio del Espíritu. Acuérdense que Jesús dijo, hermanos, a los apóstoles
que él tenía muchas cosas que decirles, pero por ahora no las podrían sobrellevar. Pero cuando viniera, hermanos, el Espíritu Santo, él los iba a guiar. ¿A dónde dijo? A toda la verdad. Toda la verdad, hermano. Sí, toda la verdad. Así que el Espíritu Santo, hermanos, cuando dice que les reveló toda la verdad, vamos a decir así, hermano, que les reveló todos los misterios, hermanos. Los misterios que estaban escondidos en cuanto al nuevo pacto se refiere. Pero entre estos misterios, hermanos, tenemos el misterio, hablando en singular, que es la salvación, hermanos, del pecador, que viene incluyendo tanto judíos como gentiles. Acuérdense, hermanos, que para que Pedro pudiera reconocer la salvación de los gentiles, hermanos, Dios en su sabiduría, hermanos, pues recuerden la historia ya cuando Hechos capítulo 10, que hace mención, hermanos, cómo le mostró Dios ese cesto, ¿no? De animales inmundos. ¿Sí? Y luego le dijo, mata y come. Y Pedro dijo, pues, ¿cómo comeré, Señor, si ninguna cosa común o inmunda ha entrado a mi boca? ¿Sí? Y le dijo Dios, hermanos, no le llames común, ¿verdad? O inmundo a lo que Dios ha limpiado, a lo que yo he limpiado. Y lógicamente no estaba hablando, ¿verdad? Tanto así de una manera específica del alimento, pero una revelación, hermanos, que no podía llamarle común o inmundo a los gentiles. ¿Sí? Y esto lo entendió, no lo entendió en ese momento el apóstol Pedro, hermanos, sino lo entendió cuando estaba ante la presencia de Cornelio y sus amistades, hermanos. Fue cuando ahí entendió la revelación que había recibido, hermanos. Por eso dice el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11, hermanos, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Es decir, hermanos, Dios, hermanos, como lo tenemos definido, hermanos, en las Escrituras como el Padre, como el Hijo y como el Espíritu Santo, hermanos, tenían conocimiento del misterio, hermanos, de ese misterio. Por eso cuando Jesús vino, hermanos, a este mundo, él antes de morir, él habló de su muerte. Antes de ser sepultado, hermanos, él habló de su sepultura. ¿Sí? Antes de resucitar, Jesús habló de su resurrección. ¿Sí? Antes de que la iglesia existiera, hermanos, él habló de la iglesia. Porque él, hermanos, tenía el conocimiento de todos los misterios. Lo mismo que el Espíritu de Dios, hermanos, el Espíritu Santo, tiene conocimiento de todos los misterios. Estaba oculto ese misterio, hermanos, estaba oculto esa sabiduría para la humanidad. No estaba oculto para que el Padre se le haya ocultado al Hijo o que se le haya ocultado al Espíritu Santo, hermanos, para ellos no, pero sí para la humanidad. Por eso dice, nos la reveló a nosotros. ¿Verdad? Cuando dice que nos la reveló, hermanos, a nosotros, significa que los apóstoles recibieron la revelación, hermanos, por el Espíritu Santo. Hoy nosotros Hoy nosotros, hermanos, no tenemos una revelación como muchos profesan hoy día que reciben una revelación directa, hermanos. Nosotros hoy tenemos revelado todo en el Nuevo Testamento, hermanos. Ahí tenemos revelado todo en el Nuevo Testamento. Por eso hemos tenido varias clases, hermanos, que le titulamos la predicación del Evangelio conforme a las Escrituras. ¿Sí? ¿Sí recuerdan esas clases, hermanos, que tuvimos anteriormente? De todas esas clases que tuvimos precisamente es porque tenemos la revelación, nosotros hoy día tenemos la revelación en el Nuevo Testamento, hermanos. Todos los misterios los tenemos ahí, hermanos, en el Nuevo Testamento. Dice el versículo 12, hermanos. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Hablando, hermanos, los apóstoles, hermanos, ellos no recibieron el Espíritu del mundo para andar predicando conforme a la sabiduría del mundo, hermanos. Ellos no recibieron el Espíritu del mundo para enseñar cosas del mundo, ¿no? Dice así, no el Espíritu que proviene de Dios. O sea, ellos recibieron, hermanos, el Espíritu que proviene de Dios. Es decir, el Espíritu Santo.
¿Y para qué recibieron el Espíritu Santo? Dice, para saber, hermanos, lo que Dios les ha concedido. Para eso lo recibieron. ¿Sí? Así que los apóstoles cuando hablaban, hermanos, hablaban, los apóstoles cuando escribían inspirados, hermanos, por el Espíritu Santo. Esa es una gran diferencia entre nosotros y ellos, hermanos. Y eso debemos de aclararlo aquí. Nosotros, hermanos, no hablamos inspirados, hermanos, así de una manera directa con el poder del Espíritu Santo, pero sí hablamos inspirados por lo que leemos, hermanos, en las Santas Escrituras. Nosotros lo que hacemos, hermanos, para predicar el Evangelio es usar las Escrituras. Porque la Escritura, hermanos, es que tenemos nosotros ahí la inspiración de Dios, la inspiración del Espíritu Santo en lo que los hombres de Dios escribieron, hermanos. Así que ellos no escribieron sabiduría del mundo porque no recibieron el espíritu del mundo, sino que recibieron el Espíritu de Dios, hermanos. Y dice el versículo 12, por eso dice el 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dice el versículo 13, lo cual también hablamos. O sea, no solamente saben, hermanos, sino que también hablaron. Y dice que no hablaron con palabras enseñadas por sabiduría humana. ¿Por qué? Porque no recibieron el espíritu del mundo, hermanos, para hablar con sabiduría humana, sino con las que enseña el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora, hermanos, el 14 dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, hermanos. Y eso es cierto, hermanos, porque podemos darnos cuenta, hermanos, que cuando predicamos el Evangelio, hay personas, hermanos, que no quieren cambiar su vida, quieren seguir viviendo, hermanos, tal cual son en su hombre natural. No quieren cambiar, hermanos, un hombre espiritual. Dice el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Sí? Una cosa aquí, hermano, que debemos de ver, hermanos, es que cuando nos convertimos, hermanos, del mundo del mundo natural, podemos decirlo así, hermanos, al mundo espiritual, las cosas las vemos de otra manera, hermanos, de una manera distinta. Porque hay personas que creen, hermanos, que es una locura el hecho, hermanos, de cambiar. ¿Sí? Hay personas, hermanos, que se aferran tanto a su vida pasada que no pueden cambiar. Y hay personas que dicen, no, tú ni volviendo a nacer cambias. No sé si han escuchado esa frase, hermanos, a veces. Y eso, bueno, eso a mí una ocasión un hermano que bauticé acá en Tihuatlán, hermanos. eh, Él, pues era muy alcohólico y él tenía deseos de cambiar, hermanos. Y tenía un amigo muy allegado en su trabajo. Y dice que su mejor amigo, hermanos, le dijo, no, tú ni volviendo a nacer cambias. Y dice, me contaba el hermano de que eso a él le, le dio para abajo, me decía, no, y me dio para abajo. Y ciertamente, hermanos, el hombre natural, hermanos, cree que no puede cambiar. El hombre natural, hermanos, cree que no puede, hermanos, mejorar su vida en relación con Dios. Hay personas que piensan, hermanos, que son tan malos que ni siquiera piensan, hermanos, piensan que Dios no los puede perdonar, hermanos, por tantas cosas que han hecho. ¿Sí? Pero eso, hermanos, es en base al hombre natural. Pero cuando escuchan el evangelio, hermanos, cuando escuchan el evangelio y se los convierten, hermanos, y se convierten en hombres espirituales, eso cambia, hermanos. ¿Por qué? Porque el hombre espiritual, hermanos, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Vuelvo a leer el 14, dice,
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu, porque para él son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La mayoría, hermanos, de las personas que no aceptan la sencillez, hermanos, la sencillez del mensaje del evangelio, es porque para él son locura, hermano. Pero lo que no saben es que a Dios le plació salvar, hermanos, al pecador por la locura de la predicación. Y eso es triste porque no lo puede entender. En cambio, el espiritual, dice el versículo 15, juzga todas las cosas, hermanos. Ahora, ¿de qué manera juzgamos todas las cosas, hermanos? ¿Cómo podemos estar seguros que el veredicto que estamos dando, hermanos, es 100% de esa manera? Dice, hermanos, el versículo 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Sí? El mundo, hermanos, no nos puede juzgar, hermanos. El mundo no nos puede juzgar porque la sabiduría del mundo ni en lo más mínimo se puede comparar con la sabiduría de Dios. Jamás, hermanos. Eh, Nosotros, hermanos, hoy podemos juzgar todas las cosas sin temor a equivocarnos, hermanos, cuando nos apegamos a la sabiduría divina que tenemos hoy en el Nuevo Testamento, hermanos, en el Nuevo Testamento. Por eso, hermanos, es que les he venido diciendo en estas clases, hermanos, que no debemos de mezclar la sabiduría humana con la sabiduría de Dios, hermanos. Es cierto que el misterio, hermanos, el misterio de Dios es misterio porque ha estado escondido. Es una sabiduría oculta, como le hemos leído, hermano. De tal manera, hermanos, que hay un dicho, no sé si han escuchado, que, que el que todo lo sabe, lo que no sabe lo inventa. ¿Se han escuchado eso? Esa frase. Y pues eso aplica quizás en el mundo, hermanos, en la sabiduría del mundo, pero no aplica, hermanos, en la sabiduría de Dios. Eso aplica quizás en el hombre natural, pero no aplica, amados hermanos, en el hombre espiritual. Amén. Por eso, hermanos, dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le va a instruir, hermanos, a Jesús? ¿Quién le va a enseñar a Jesús las cosas para que juzgue correctamente, hermanos? Nadie. Nadie le puede enseñar a Jesús, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, él conoce todos los misterios. Pero luego dice, hermanos, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hoy día nosotros, hermanos, ¿cómo podemos saber lo que Jesús piensa? Bueno, yendo a las Escrituras. ¿Cómo sabemos quién es Jesús? Yendo, hermanos, a las Escrituras. ¿Cómo sabemos lo que Jesús siente, hermano, en contra de los pecadores? Yendo a las Escrituras. ¿Cómo sabemos lo que Jesús siente, hermanos, con aquellos que le desobedecen? Yendo a las Escrituras. Todo, hermanos. La mente de Cristo está encerrada, hermanos, en la sabiduría divina que tenemos en el Nuevo Testamento, hermanos. Ahí está, en Cristo están encerrados todos los misterios. Pero ahorita solamente estamos viendo uno, hermanos. Estamos viendo el misterio escondido, hermanos, que tiene que ver con la salvación tanto del judío como de los gentiles. Y ese misterio, hermanos, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por eso, amados hermanos, el hecho de que sea un misterio escondido o de que, bueno, nosotros ya no nos preocupamos por juzgar todas las cosas, hermanos, en cuanto a salvación y condenación se refiere. ¿Por qué? Porque usted y yo, hermanos, tenemos la revelación divina a través del Nuevo Testamento, hermanos. Ahí tenemos la revelación divina. Ahora, para que usted y yo prediquemos el evangelio, hermanos, de una manera sabia, de una manera sencilla, de una manera, hermanos, clara, necesitamos apegarnos a la sabiduría revelada, hermanos, que tenemos en el Nuevo Testamento.
No necesitamos clamar a Dios, hermanos. Miren, una ocasión platiqué con los elders de los, así se denominan los jóvenes que andan ahí, los mormones. Ujú. Y cuando me regalaron un libro de Mormón, y me dijeron, hermanos, que yo orara preguntándole a Dios si ese libro era verdadero. El asunto es, hermanos, de que hoy día, hermanos, no podemos orar a Dios, hermanos, preguntándole, ¿verdad? Si, si la revelación divina que tenemos en el Nuevo Testamento es verdadero. Porque la misma, hermanos, el mismo Espíritu de Dios, según las Escrituras, hermanos, nos muestran que toda la Escritura ha sido inspirada por Dios. Así que en la sabiduría de Dios, hermanos, no hay contradicciones. Cosa que el libro de Mormón trae muchas contradicciones, hermanos. Así que no necesita uno orar para preguntarle a Dios si es de Dios ese libro o no. Con el hecho de leerlo te das cuenta que es un libro, bueno, un otro testamento de Jesucristo, ¿verdad? Pero ellos le llaman otro testamento, pero te das cuenta que es falso. Así que no puedes juzgar la salvación por medio de ese libro, hermanos, de la gente, pero por medio del Nuevo Testamento, hermanos, que tenemos en la Santa Escritura, puedes juzgar todas las cosas, hermanos. Por eso dice el versículo 15, en cambio el hombre espiritual juzga todas las cosas, hermanos. Juzga todas las cosas. ¿Pero en base a qué? A la sabiduría revelada, hermano, que tenemos en el Nuevo Testamento, que hoy también podemos identificar como la mente de Cristo. Por eso, amados hermanos, si usted y yo vamos a predicar el Evangelio, asegurémonos, hermanos, que la enseñanza, hablando de esta clase, la predicación, hablando quizás, ¿verdad? de un estudio, sea, hermanos, basado de una manera específica en la sabiduría revelada que tenemos en el Nuevo Testamento, hermanos. Por eso, vamos, hermanos, vamos a predicar el Evangelio. Pero según, hermanos, los ejemplos que hemos tenido, hemos venido escudriñando en el libro de los Hechos, hermanos. Ya vimos, ¿verdad? Cómo predicaron el Evangelio el día de Pentecostés en Hechos 2. Vimos cómo predicaron el Evangelio en el templo, allá en Hechos 3 y 4. Vimos cómo predicaron el Evangelio en Samaria, allá en Hechos 8. Vimos cómo predicaron el Evangelio en Cesarea, con Cornelio, en Hechos 10. Vimos cómo predicaron el Evangelio, hermanos, en Hechos 14. De tal manera, hermanos, que usted y yo tenemos, hermanos, revelado este misterio de Dios, hermanos. Lamentablemente para muchos sigue siendo un misterio, hermanos. Pero ¿saben por qué sigue siendo un misterio, hermanos? Porque fundamentan la salvación en la sabiduría del mundo y no en la sabiduría de Dios. Lo basan en el hombre natural y no en el hombre espiritual. Por eso muchos enseñan, hermanos, que con el hecho de que te bautices de bebé, ya no necesitas bautizarte ya de grande cuando creas. Otros enseñan de que con que tú recibas a Cristo en tu corazón, ya no necesitas el bautismo. Aunque si te mueres sin bautismo, pues ya tienes en tu corazón, ya te puedes ir al cielo. Y enseña un montón de, de cosas, hermanos, que cuando usted acude a la sabiduría de Dios, cuando usted acude al misterio de Dios, a la sabiduría oculta que ahora está revelada en el Nuevo Testamento, se da cuenta que esas cosas, hermanos, que el mundo ha inventado y las religiones en el mundo han inventado, no concuerdan con el mensaje divino. Por eso, amados hermanos, cuidemos nuestra relación con Dios cuando acudimos, hermanos, a predicar el Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque el misterio de Dios, hermanos, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para salvación, hermanos, a todo aquel que cree, hermanos. Al judío primeramente y también al griego, hermanos.
Hermanos, si quieren, tienen algo que comentar, hermanos, adelante, pueden abrir sus micrófonos. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? ¿O algo que quieran añadir? Adelante, hermanos. Amén, hermanito Orlando, muchas gracias. Diga, Nicolás, está haciendo su mano por ahí, hermano Nicolás. Ochoa, adelante, hermano. antes de No, darle la ah, palabra al hermano Nicolás, la hermanita Alice tiene la mano ah, levantada hace ratito. ok. Sí, Entonces, muy buenas noches. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Dios la mientras tanto, bendiga, hermanita Estoy, Alex. ir abriendo el micrófono. ¿cómo están? Bien. ¿Me escuchan? ¿Me Sí, sí, le escuchan? escuchamos. Sí, hermanita, le escuchamos, claro, Ah, claramente. sí, quería compartirles. Justamente, primero le voy a hacer una pregunta. Adelante, hermano. Vamos a suponer que el hermanito Pío. Yo creo que yo me imagino el hermanito Pío como muy bajito, ¿verdad? Vamos a suponer que el hermanito Pío vaya a bautizar una persona muy grande. Entonces, Ya pero, entonces, vaya a bautizar a una persona muy grande, ¿verdad? Ok, vamos a suponer. Y él no puede solo, y no hay otro varón. Yo le puedo ayudar. Esa es mi pregunta. ¿Qué, hermano? Si me explica, por favor. O me dice. si le quiero entender a la hermana Alex que si ella como mujer le puede ayudar en el bautismo. Porque no puede. Vamos a suponer que un varón, hay un solo varón, y está muy viejito, y la persona es muy grande, muy grande, muy corpulenta, y no puede. Yo le puedo ayudar, Bueno, ayudarle, a ver, hermano, ayudarle a meter al agua. ayudarlo. Ah, bueno, en lo que respecta, hermanos, Su micrófono, hermano Orlando, algo le está sucediendo. a ver, Ahora sí. ¿así me escuchan? Perfecto. Ok. Sí, Eh, yo creo, yo no veo bueno, en lo personal, hermanos, yo no veo ningún impedimento que no pueda ayudar, usted al hermano, sí. Yo he visto eso, hermano, ah, en las campañas que hemos andado, yo he visto que hay hermanos que no, a veces en los bautismos, bautizamos en tinas, eh, y pues a veces hay que agarrar sus pies a las personas para que no de repente no levanten sus pies. ¿Sí? No siempre, pero el que se logra sujetar, ¿verdad? Pero yo he visto que hay hermanos que no dejan que las hermanas ayuden en ese sentido. ¿Sí? No todos, bueno, mira, en hermano, algunos lugares. porque es que también yo estoy arribando a Panamá, porque yo estaba para allá para la conferencia de mujeres en Colombia. Y entonces, bueno, mi hermana que estaba muy animada, justamente estaba acomodando lo espiritual en lo espiritual. Yo tuve la oportunidad de hablar con ella bastante, pues estábamos las dos juntas y ella me hacía muchas preguntas. Y entonces ella decía que todo lo que estaba escuchando era como que completamente diferente a todo lo que ella había escuchado. Entonces yo le dije, lo que pasa es que tú escuchaste muchas prédicas cuando perteneciste a una denominación y la diferencia de que tú pertenecías a una denominación y escuchabas prédicas y sermones de personas que estaban ahí en el púlpito, ya sea hombres o ya sea mujeres, la diferencia que ahora tú encuentras es que ellos no tenían el Espíritu Santo y la palabra de Dios se tiene que discernir con el Espíritu. Entonces, lo que tú estás escuchando aquí es con el Espíritu, ni siquiera son las hermanas las que están hablando, es el mismo Espíritu Santo el que está predicando la palabra y esa es la diferencia que tú venías, a la que tú venías, porque ahora te das cuenta que la palabra de Dios dice que se acomoda a lo espiritual. Y ella me dice, wow, de verdad que estoy completamente sorprendida porque yo esto lo estoy entendiendo de otra manera, tantos años perteneciendo a una denominación
Y ahora pues yo les dije inclusive, ahora como ahora que tú tienes el Espíritu Santo porque se bautizó y eso, a eso fue que yo dije, yo de Colombia no me vengo sin mi hermana bautizada. Entonces, yo le dije, ahora leer la Biblia para ti va a ser completamente diferente, porque hay muchas cosas que no, que tú leíste por muchos años la Biblia y que no se te reveló porque él tiene esa, necesitas el Espíritu Santo y todo está revelado, ¿verdad? Y todo lo que tú veías, muchas de esas preguntas que tú tenías de la Biblia, no estaban claras para ti porque es necesario el Espíritu Santo para poder discernir lo espiritual. Pues, bueno, ella lo entendió, gracias a Dios, pero en ese ánimo de ella querer bautizarse, pues éramos 300 mujeres. Se me acerca una que yo no sabía ni siquiera que era invitada, pues, porque de hecho no hablaron de invitadas, sino que la única que sabían que era invitada era mi hermana, porque pues hicimos un grupo, yo pedí oración para que mi hermana se le diera toda la oportunidad de llegarse de Cali hasta Medellín y ella pudiera ser invitada y entonces ella podía ser bautizada, pues todo el grupo sabía de que había una persona que quería ser bautizada, pero cuando yo estaba allá, se me acercó una de las jóvenes, una mujer ya, no era joven, pero tampoco era adulta, ¿verdad? Una dama se me acercó y me dijo, oye, ¿sabe qué? Ese entusiasmo que tiene usted por querer bautizar a su hermana, a mí me gustaría aprovechar la oportunidad para también bautizarme. Y le dije, ¿usted no es bautizada? Me dijo, no, yo no soy bautizada. Yo le dije, oye, vale, porque vamos a hablar, pues. Y entonces sí, estuvimos trabajando con ella, ¿verdad? Pero no habían varones, éramos 300 mujeres y ahí no habían varones. Entonces, bueno, a buscar un varón, y era un hermano muy viejito, muy pequeño, el que llegó, ¿verdad? Entonces, bautizaron a mi hermana, llegaron los varones, bautizaron a mi hermana y se fueron, porque ese era un lugar donde no iba a haber varones, sino puras mujeres. Pero el ánimo de la hermana, ¿verdad? Después que mi hermana se bautiza, ella no, que ya se querían bautizar y luego se me acercan dos hermanas de Bolivia que también querían bautizarse, ¿no? Que yo, mira, Entonces yo ya no se soy habían ido los hermanos que bautizada. habían bautizado a tu hermana. Ya Entonces, bueno, ahí se unieron las tres, pero en el segundo viaje, bueno, vamos a buscar un varón, pues hablamos con las coordinadoras y buscamos un varón. Pero el que vino la segunda vez sí era un hermano bastante ancianito y una de las hermanas era muy grande. Entonces yo le decía, húndase, es decir, que la hundiera, no había necesidad de ponerla en el brazo en la espalda y tirarla para atrás, ¿verdad? Sino que se hundiera, porque yo he visto bautismos que son un pipote de agua pues no hay oportunidad de lanzarlos para atrás, sino que se hunden y eso es un sumergidos, bautismo, pues ¿no? se sumergen. Ah, Pero sí, sí. entonces no, entonces entonces en ese bautismo se dividieron. Unas decían que sí, otras decían que no. Yo les dije, pero no se va a poder, sin la ayuda, no se va a poder. Entonces no se puede dejar la hermana sin bautizar, sin bautizar. Es importante que alguien ayude. Entonces, alguien, una de las que estaban en la orilla de la piscina, pues sí, Dios dijo, yo voy a ayudar, porque ella no puede salir del agua sin, porque no podía, pues el hermano era muy anciano y la hermana era muy grande, era una boliviana de allá de Cusco, pero grandísima. Y entonces, pero sí, ella entró, yo, claro, yo estuve completamente de acuerdo, yo decía, pero ahí está el varón bautizándola, lo único que la va a ayudar es para poder tirarla para atrás, si no tanto para tirarla, sino para levantarla, ¿ves? Ella estuviera pendiente para ayudarla a levantar, que es donde venía el problema. Y entonces sí, bueno, pero muchas no, que eso no se puede hacer, que no sé. Un grupo decía que sí se puede hacer. Pues yo no había tenido esa experiencia hasta ahorita en Colombia. Pero sí, bueno, gracias a Dios hubo 4 bautismos y eso es lo más importante, porque las hermanas se bautizaron solo con ella, pues una hermana se prestó para ayudarla a sacar del agua porque el hermano no iba a poder solo. Entonces, queríamos pues contarles esa noticia, fue
una conferencia bastante fructífera, muy hermosa y bueno, 4 nuevas almas para Cristo. Ahora pues lo que me toca es como madre espiritual de mi hermana, pues ayudarla a crecer, pues, Bueno, y hermano, ayudarla a que... una de las cosas, hermanita, que en lo personal, hermana, yo no veo ningún problema si el hermanito no podía hacerlo y que una hermana le ayude. Este, yo no le veo ningún problema, pero me gustaría escuchar hasta la opinión de los demás hermanos. Bueno, hermano, dentro de mi experiencia y lo que aprendí con mi amado Henry Flores, sabíamos de la discapacidad de él, que él no puede ir a las aguas, y yo casualmente en algún momento le hice esa pregunta, hermano, y únicamente estás tú y no hay nadie más, siempre te acompaña tu esposa, ¿ese bautismo lo puede hacer tu esposa? Eh, pues en las escrituras realmente no hay ninguna especificidad que lo tenga que realizar un varón. Dice, pues yo le tomo el juramento, perdón, la confesión de fe, y prácticamente lo que se necesita es que se zambulla en el agua, y si alguien le puede ayudar y solamente hay una mujer, no lo podemos dejar ir sin bautizar. Ay, gracias, hermano Samuel. Ay, hermano Roberto, Bueno, adelante, hermano. y yo sí tengo una experiencia real que vivimos. Evangelizamos una señora que estaba muy enferma, tenía las, una cantidad de heridas por toda la espalda y el frente del cuerpo, por todos lados, en las piernas y los brazos, las manos, y decidió bautizarse y nada más moverla desde el carro de la ambulancia donde la trajeron del hospital al bautisterio, nos tardamos como media hora en moverla. Y la montamos en una silla y la levantamos entre 3 o 4 varones en la silla sin tocarle y la metimos dentro del agua así. Pero entonces no había dónde agarrarla más que en una mano y donde la espalda pierde su honesto nombre, o sea, en las petacas, como dicen en México. Entonces, habíamos quitado la silla y yo no podía agarrar las petacas. Entonces invitamos a una hermana para que nos ayudara a agarrarla de ahí para poder bajarla, empujándola aquí, yo la agarré de la nariz aquí arriba y la empujé para abajo y la hermana la levantó desde abajo para arriba para que pudiera ser bautizada, ¿no? O sea que ahí la hermana se llamaba Iracema y ella falleció, una muy buena hermana. Y le decíamos de chiste, decíamos Iracema la bautizadora, que había bautizado, pero no, la ayuda es la ayuda, ¿verdad? Sí, sí, la ayuda, sí. Y conozco un predicador de Barranquilla, Colombia, que fue evangelizado en una de las islas del Caribe, también por unas señoras, unas hermanas, que lo conocieron, no había varones ahí, ni siquiera eran miembros de la iglesia ahí. Esas hermanas estaban de vacaciones, creo que eran colombianas también, y una de esas hermanas le bautizó a ese muchacho. Ese muchacho, yo cuando lo conocí, él era predicador. Y nadie le dijo, usted debe bautizarse otra vez porque su bautismo no es válido, ni mucho menos, ¿no? Sí, sí. Es que fíjese, hay lugares, hermano, hay lugares donde, este, de plano tienen la idea nuestros hermanos a que la mujer para nada. Ujú. Y ni siquiera que prediquen el evangelio. Ahora, Mm. sí, Fuimos a, definitivo no se debe de empujar, sacar al hombre para que la mujer entre ahí. exactamente, No debe de usurpar. Eso es lo que dice la palabra en 1 Timoteo 2. En el que no usurpe, que no le quite su trabajo. Porque amén. entonces el hombre no va a hacer nada. Andrés, Sí, no, yo conozco congregaciones donde la mujer es la que dirige ahí y maneja el tinglado.
Las mujeres y los varones ni aparecen, ¿eh? Los maridos, ningunos que... Ojo la batería. Sí, También los extremos son malos. sí, Amén, hay que hermanito. dejar el juicio y dejar que Dios decida. Amén. Pío quiere decir algo también. El hermano Nicolás, yo creo que se cansó de esperar y se fue. Se desconectó, no sé por qué. Pero no sé, el hermano Pío quiere hacer algún comentario. Hermanito, pues yo no he tenido esa experiencia, hermano, pero yo concuerdo con lo que se dijo ahorita, hermanos. Mientras la mujer no tome el Usurpe. dominio sobre lo que se hace para el Señor, hermano, no le veo problema. Ahora son casos especiales, hermanos. No, Exactamente. no es el de todos los días. No es Y, algo común. y lo que se está viendo aquí es por el bienestar de un alma que necesitamos bautizarla. Entonces, hermanos, no le miro yo un problema, aunque sí las opiniones van a estar divididas en la iglesia. Ahora, ¿por qué, hermanos? Porque es algo que no se ha hecho, pero asegurémonos nada más que no se viole el mandamiento de Dios. Y hermanos, hay que hacerlo. Los hermanos que no están de acuerdo, pues no van a tener una base, hermanos, solamente que no les parece porque nunca lo han visto. Pero eso que no lo hayan visto no marca necesariamente que esté equivocado. Eso es lo que yo puedo decir. Gracias, hermano. Pío. Gracias, hermanito Pío. Bueno, ¿algún hermanito más? Sí, yo quiero pedir oración por esas cuatro, Ah, por esas cuatro recién nacidas, entre ellas mi hermana, para que sea el Dios cuidándolas y guardándolas y que amén. puedan seguir adelante, que perseveren hasta el fin. Muchas gracias. No sé, mi hermanito Víctor Armando, si puede activar su micrófono para que nos despida en oración. Nos gustaría saber el hermano Fermín desde dónde se conecta y la hermana Nancy. Hermano Fermín, si puede abrir su micrófono, hermano. Hermana Nancy, puede abrir su micrófono para Saludarle. saludar. Bueno, No hay problemas para conectar. creo que el hermano Víctor Armando tampoco puede. Bueno, hermanito Roberto, Buenas noches. Hola, Dios les bendiga. buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde se conecta, hermanita? Desde Tuxpan, Veracruz. Oh, Entonces ya sabemos de dónde es. ya Sí, sabemos. no, sí, no sabíamos somos nuevos todavía con lo del micrófono. Qué bueno. Una disculpa. No, tranquilo, mi Bienvenida, hermanito. Nancy. Gusto conocerle y gusto saludarle. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanito. Igualmente, fuerte abrazo. Amén. Bueno, hermanito Ah, Roberto. también quiero pedir oración porque mañana tengo que ir al médico porque me llegaron los resultados, me mandaron un PDF y bueno, yo se lo voy a llevar a ver qué dice. Yo no entiendo nada, pero bueno, mañana voy a ver qué me dice el doctor. Adelante, hermanito Roberto. Ok. Qué privilegio, bendito Padre, estar aquí en tu presencia, escuchar tu palabra, recibir tu sabiduría, tu conocimiento, conocer, entender, comprender, poder poner en práctica lo que tú nos das. Ayúdanos a realmente glorificarte en todo lo que hacemos para que tú seas el que recibes la honra y la gloria, que sea con tu sabiduría, con tu entendimiento, con tu conocimiento, tu juicio,
todo tu carácter, que podamos vivirlo e imitarte cada día más, acercarnos más a tus pies. Pedimos por aquellos nuevos miembros que han nacido en esta semana. Bendito Padre, estamos enterados de 4 allá en Almas en Colombia y 3 más ahí en México y tantos lugares que nos has dado el privilegio de saber que hay obediencia de la gente y tu evangelio sigue produciendo y sigue yendo en todas partes del mundo, Padre. Gracias, bendito Padre, por el ánimo que nos das, por la sabiduría que nos das, por la tranquilidad, por la paz que nos das. Pedimos que estés con nosotros de tal manera que los podamos seguir haciendo y llegar a esa meta tan maravillosa que nos has puesto de llegar a una vida de presencia. Úsanos, no nos dejes de la mano y sosténnos y ayúdanos, Padre, siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Dios les Bendiga, bendiga. hermanos. Glory. Dios les bendiga a todos. Una feliz noche, mis amados hermanos. Gracias por la clase, hermano. Dios les bendiga. Bendiciones, Bendiciones, hermanitos. hermanitos. Bendiciones, Hasta hermanitos. luego. Entonces, para la próxima clase, estaremos aquí en la hora de México a las 6. A las 6 de la tarde, a las 7, perdón, a las 7 7. sería, ¿no? Las 7. Ah, ok. Muy bien. Ok. Ok. Pues Dios me lo bendiga, hermanos. Hermano Carlos, Pío. cuídate Bendiga, hermano. De verles, Dios les bendiciones. guarde. Bueno, una feliz noche para todos. Dios les bendiga. Igualmente, Gracias, gracias. Hermano Roberto. Bueno verles. Qué bueno que están aquí con nosotros. Saludos. Un gusto verle, mi hermano. Hasta Tuxpan. Gracias, gracias. Ahí está la hermana Yolanda. Le bendiga, Sí. hermanita. Yoli. Bendiciones. Yoli es ciudadana del mundo. Tiene familia en cada lugar donde yo he ido, tiene un hermano o hermano. Imagínense. No importa para dónde le lleve usted, ella tiene familia ahí. Pero no en Cristo, de sangre. Familia grande. No, yo. Está bueno, está bueno. Dios le bendiga, hermano. Ok, saludos, hermano. Dios los bendiga.